Bien, tenemos el placer de contar esta mañana con la presencia de Radamés Jiménez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, coordinador general de la corriente del doctor Leonel Fernández en el Partido de la Liberación Dominicana. Profesor, buenos días, bienvenido. Profesor, feliz de Bienvenido, profesor. de este reencuentro con ustedes. Un buen día. Mire, han pasado cosas interesantes. Usted fue testigo, te participó en su condición de miembro del comité político de la plenaria reciente que se llevó a cabo en el Partido de la Liberación Dominicana para la adecuación de los estatutos a lo que establece la ley 33-18 de partidos y agrupaciones políticas. A mucha gente le llamó la atención, no la plenaria, porque hace poco el PLD hizo algo parecido así y el resultado fue el mismo. Le llamó la atención ver a los dos líderes del partido ahí en un encuentro informal con Euclides como de referee, muerto de risa. Entonces la gente, nadie sabe el cuento. No, pero yo siempre, ¿Quién hizo el cuento? ¿Euclides, Leonel o Danilo? Parece que fue Euclides, el amigo de Oscar. Sí, él tiene mucho cariño. Tuyo. Amigo mío. Amigo de su esposa. Bueno, yo siempre he dicho aquí que los compañeros Danilo Medina y el compañero Leonel Fernández siempre han tenido una relación de más de 40 años. O sea, es una relación de hermanos. La relación la tienen, lo que pasa es que está descompuesta ahora. Bueno, pero en familia siempre se dan discrepancias. Se dan discrepancias, pero finalmente la familia se pone de acuerdo. Se pone de acuerdo. A veces, y eso es lo que va a suceder. A veces se pone de acuerdo demasiado tarde. No, no creo. Nunca es tarde, si la dicha es buena. ¿Y sobre qué será el acuerdo? ¿Sobre qué base se pondrán de acuerdo? No, pero que sencillo. Aquí hay un tema fundamental. Constitución. Constitución. ¿Se pondrán de acuerdo sobre modificar la Constitución o sobre no modificar la Constitución? Sobre no modificar la Constitución. ¿Y cómo podemos saber eso? Bueno, pero es sencillo, profesor. Como decía Balaguer en una oportunidad, si las matemáticas nos mienten, los números no están para la reforma a la Constitución de la República. Si el problema es de números, la gente de Medina dice que los números para ganar en primera vuelta lo tiene él. ¿Cómo acomodar los números de un lado o del otro? Recuerde que en el año 2011, el compañero Leonel Fernández, que era el presidente de la República, gozaba de una gran popularidad. Y los números del compañero Danilo Medina no daban. Y finalmente dieron, cuando el partido se une en torno al compañero Danilo Medina, y ganamos con un 51%. Cuando se anuncia oficialmente al compañero Danilo Medina como nuestro candidato, la ventaja del partido opositor y del candidato opositor era de más de 25 puntos. De más de 25 puntos. Y nosotros ganamos las elecciones. Pero en este caso la situación es diametralmente diferente. En este caso, casi todas las encuestas, bueno, la última encuesta que salió, ya el compañero Leonel Fernández sobrepasaba el 50%. Y las que más bajos los dan con un 40, un 45%. Y yo creo que eso ha ido ingresando, todavía sin ser candidato. Lo último que ha ocurrido, quizás, o lo último concreto que ha ocurrido en aras de que se produzca una avenencia o algún tipo de acuerdo entre las dos figuras fundamentales del PLD, es ese acuerdo que la prensa hoy detalla y que nosotros ya habíamos en su momento anunciado que se estaba trabajando eso y que se le había presentado al secretario general, mediante el cual se le otorgaba al equipo del presidente de la República un porcentaje importante de candidatura a nivel congresual y municipal como una manera de llegar a una posición intermedia, no modificar la Constitución para que Medina se vaya a su casa, pero en cambio sí le ofertaban candidatura para que mantenga el control del Congreso y los principales ayuntamientos del país. ¿Qué respuesta ha dado el equipo de Medina? ¿O qué tiempo ha pedido para dar respuesta? Mire, eso se trató previamente, tal y como lo anunció el secretario general. En la reunión previa que tuvimos en el Hotel Lina, el comité político. Oportunamente se hablará de eso, pero ciertamente fue una fórmula de avenencia, ¿verdad?, con nuestros compañeros, y que, no sé, escucho mucha gente satanizando la propuesta, pero es del agrado de
básicamente de los congresistas y de muchos alcaldes del pero equipo del presidente. A todo el mundo le gusta no competir. Ojalá y ellos no tengan que ver Pero sin embargo, eso apenas representa un 19% del 100% de las reservas. Sí, eso es discusión. Son ciento y tantos cargos frente a 826 cargos. Es lo mismo una senaduría que un regidor de un distrito municipal. Quedan disponibles. No, pero por ejemplo, la importancia política es la misma. Diputaciones quedan más de 75, 80 diputaciones que no estarían... Pero mire, profesor, ahí sentado en esa silla donde está usted en el día de hoy, planteaba aquí José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, cuando yo le preguntaba sobre la propuesta, decía, pero ¿quién puede dar lo que no tiene? Entonces, obviamente hacía esa referencia entendiendo que en el PLD ellos tienen mayoría como para ellos decidir ese tipo de cosas. Mayoría en 34, mayoría en 600 y la base del partido. Ahí es que está la mayoría, en la base del Partido de la Liberación Dominicana. Mire, pero nosotros no tenemos... Pero que esos 34 son los que deciden. Pero porque eso no es así. Eso no es así. Pues el comité político, eso no es tan así. Pero lo que ustedes plantean, el acuerdo que usted plantea, es el que decidan 34. En ese acuerdo hay 34 gente que van a decidir por la reserva. Por la base. Por la reserva. Por la base van a decidir. Sí, eso es por la reserva porque es algo estatutario. Sí, pero eso no es democrático. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con usted. No hay ningún problema. Estas primarias van a ser abiertas. No hay ningún problema. Que se someta todo el mundo. Retire la propuesta de acuerdo. Nosotros, no me lo diga, yo soy muy trascendente en eso. Nosotros tenemos 12,000 compañeros que del equipo del compañero Leonel Fernández que están aspirando. Muy bien. Qué bueno. Que se bata todo el mundo. Perfecto. Estas primarias son abiertas. No hay problema con eso. Eso es lo que debe ser. Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Por la calidad de la democracia. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. No hay problema. Usted públicamente puede decir que retira la propuesta. No, estamos buscando fórmula de avenencia. Usted lo ha dicho. Pero tampoco hay problema con lo otro. Supongo que no depende de usted directamente, que es un asunto que hay que consultarlo, ¿verdad? Pero no hay problema puede retirarla aquí públicamente ahora mismo. No hay problema con lo otro, esto es abierto. Profesor, mire, hay unas declaraciones que trae el periódico Diario Libre en portada en el día de hoy que le atribuyen a usted y que, sabiendo yo su espíritu, no dudo que sean informaciones dadas por usted, hablando de que el presidente Fernández va a gobernar con todos los PLDistas, que el presidente Fernández no va a aplicar retaliación contra nadie, y eso me pone a pensar en el hecho de que es cierto que hay algunos temores por parte del equipo del presidente de lo que le pudiera ocurrir si Leonel Fernández se convirtiera en presidente de la República. No hay nadie en condición de mediar para limar esas asperezas, no hay nadie en condición de garantizarle al resto del PLD que está hoy en la administración pública, ustedes no tendrán problema. Fuera de las declaraciones que usted da, le pregunto, ¿se está haciendo algo para que eso realmente se pueda creer completamente? Mire, yo siempre he dicho, y lo aprendí de un filósofo argentino que se llamaba José Ingenieros, que los hechos son contundentes. Las palabras se las lleva el viento. En la vida es lo que usted hace. Y todos conocemos al compañero Leonel Fernández. Ha sido 3 veces presidente de la República. La primera vez que sale de la presidencia de la República, en el año 2000, se inicia una persecución atroz. En contra no solo del compañero Leonel Fernández, sino en contra de todos los compañeros que ocuparon posiciones públicas. Sabe que a mí me tocó. ¿Usted estaba por los tribunales defendiendo gente? Mi vida se desenvolvía en esos 4 años entre los tribunales, la policía, la cárcel, etcétera, etcétera. El compañero fue perseguido. El compañero Leonel Fernández regresa en el año 2004 con un 58%. ¿Persiguió el compañero Leonel Fernández a su predecesor? No. Incluso, yo no sé si ustedes recuerdan un episodio que, siendo José Manuel, fiscal del Distrito Nacional, citó a Hipólito Mejía. Y tuvo que retirar esa cita. Porque eso le costó el cargo a José Manuel, porque tarde fiscal. Entendió el presidente que eso se podía ver como una persecución. Se podía ver como una persecución de carácter, una persecución política. Entonces, dame una pregunta. Imagínense, yo para concretizar la respuesta al profesor Dani, la vida es lo que tú haces. Nunca
esperen del compañero Leonel Fernández ningún tipo de retaliación, ni nada parecido. Así que si algún PLDista mete la mano y Leonel Fernández llega a la presidencia, eso se quedó así, ¿no? Eso no se puede tocar. No, pero ya eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo le diría motivaciones para, o sea, por un tipo de resentimiento y eso no jamás. A ver, cuando usted era procurador, sí, llegaba de un funcionario, un cercano colaborador del presidente, hoy presidente Medina, entonces candidato. Sí. Y le va a decir, Radamés, tranquilo, no te preocupes, que no te va a pasar nada, tú no vas a caer preso. ¿Qué usted le hubiese dicho? Si llegaba... ¿Sí, usted es procurador? Sí, yo procurador. Estaba hoy 6 años procurador. Sí. Y llega uno y le dice, Radamés, tranquilo. Bueno, un José Ramón, por ejemplo, llegara a tu despacho y te dice, pero que tranquilo, Radamés, que tú no vas a caer preso. Pero yo no tengo que nadie tiene que decirme eso porque yo he estado correctamente. Usted ha dicho eso, ¿verdad? Que sí, Sí. ¿Por qué usted me amenaza con eso? No, pero que nadie está diciendo eso. Yo pienso lo mismo. Ahora, si usted le preguntan, mire, va a haber persecución, ¿y por qué tiene que haber persecución? Por ejemplo, yo no sé si usted vio ahí mismo, que yo dije, pero ven acá, ¿y por qué tiene que haber persecución? Porque el caso, por ejemplo, el presidente de la República es un hombre honesto. ¿Y quién pone en duda la integridad del compañero Danilo Medina? Nadie. Pero usted ve la diferencia entre por qué tiene que haber persecución y no se preocupen que el presidente Fernández no es un hombre de retaliación. No, o sea, pero es diferente. No, pero lo que quiero decir... No es lo mismo. Pero si a usted le pregunta, mire, va a haber retaliación, y cosas que usted tiene que decir, no. Usted tiene que dar una respuesta. Usted dice o sí o no. Entonces, ¿cuál es la respuesta? No. Porque estamos claros en eso. No. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber retaliación? No. Radamés, ¿qué está haciendo la corriente del presidente Fernández a nivel de los municipios, de las provincias? Porque da la impresión, yo tengo información de lo que hace la gente del presidente Medina con la promoción de sus candidatos locales y lo siento muy activo. Sin embargo, no estoy viendo qué está ocurriendo con los candidatos que responden al presidente Fernández. Conozco el caso de Félix, Félix Bautista, que es una figura emblemática en ese equipo de San Juan, que es senador, que se mueve como no hay cosa. A ese lo siento en su cosa. Quizás porque yo soy de San Juan. Sí. Pero en el resto del país, ¿qué está ocurriendo? Sí, lo mismo. Los compañeros están muy activos en sus aspiraciones. Lo digo yo, que me vivo moviendo por todo el país. Y tenemos aspiraciones de todo tipo, diputados, senadores, alcaldes, a regidores. Le estoy diciendo que nosotros establecimos un procedimiento y hay cerca de 12,000 compañeros que tienen aspiraciones. Nosotros, obviamente, son 4,000 y pico de candidaturas. Nosotros, ya acercándose el momento para las inscripciones en la primaria, vamos a hacer levantamiento y ya hemos llegado a un acuerdo con todos ellos que los que irán a primaria serán los que estén mejor posicionados. Van a ir uno por cada posición. Por cada posición, sí. Hay 5 aspirantes. Se hace una encuesta, el que esté mejor posicionado de esos 5, ese será el candidato a la primaria que nosotros llevaremos como equipo. Pero ustedes como equipo. Como equipo. Y ese se va a medir entonces frente al del otro equipo. Correcto. O a los otros. Irían unificados con uno solo. Con uno solo. ¿Hay posibilidad o han explorado ustedes la posibilidad, valga la redundancia, de que en algunos puntos se pudiera retirar, porque ustedes lleguen a un acuerdo, a un consenso entre las dos corrientes para que Juan Pérez sea el candidato a alcalde por el municipio X o sea el candidato a senador por tal provincia? ¿Es posible? Eso es posible. Eso es posible porque, por ejemplo, si en X localidad el candidato alcalde del equipo del compañero Danilo Medina es el que mejor apunta para garantizar el triunfo del Partido de la Liberación Dominicana, obviamente, porque se impone la racionalidad. Eso es así. Profesor, un cafecito Santo Domingo, café del bueno, que Freddy tiene una pregunta para usted ahora. Sí. Disfrútelo. Profesor, Gracias, señor. ustedes como corriente están haciendo contacto individualmente con cuántos partidos de esos que están disgregados por ahí. Sí, hay muchos partidos que se han acercado al compañero Leonel Fernández y que están en disposición, ¿no?, de apoyar al Partido de la Liberación Dominicana, obviamente con el compañero Leonel Fernández a la cabeza. Pero eso anda, creo que por más de... Pero en el 12 PLD, partidos. eso de que Leonel se va para otro sitio. No. Eso es absolutamente... Eso es imposible, eso no va a pasar bajo ninguna circunstancia. Eso no va a pasar porque no va a haber reforma. ¿Y si hay reforma? Es que no va a haber. Si hay reforma se va. ¿Usted no sabía eso? Pero decía Francisco Javier aquí que no va para ningún sitio, que eso es un mito.
Mire. Fran no dijo eso aquí. Sí. La corriente de Medina sostiene eso, pero la corriente de Fernández dice que yo no. le pregunto Oiga. directamente a Fernández. Si hay reforma, se va. ¿Verdad que no? Eso es mentira. Eso es un mito. Es que no hay reforma. No va a haber reforma. Porque están los números. Yo le decía ahorita que el doctor Balaguer decía en una oportunidad, si las matemáticas no mienten, no hay posibilidad de reforma. Nosotros tenemos... ¿Usted permitía que el acusado respondiera lo que quisiera o lo que usted le preguntó? Óigame. La La Asamblea Nacional Revisora tiene 222 miembros. Usted sabe que se necesita una mayoría calificada para que se produzca una reforma a la Constitución de la República, que son 148 asambleístas. El equipo de nosotros, compañero Leonel Fernández, tiene 36 diputados. Sí. Y 6 senadores. Estamos hablando de 42. 42. Quien traza la política legislativa del comité político. Déjeme terminar la idea. Tienen que hacer lo que establezca el comité político por un tema de centralismo democrático. Es que el comité político ni nadie puede ordenarme a mí ni a ningún legislador que vulnere la Constitución de la República. Pero eso no es vulnerarla porque la Constitución establece cómo se modificarla. modifica. Sí, pues correcto. O sea, acogerse a un procedimiento constitucional de cómo se modifica la Constitución implica violar la Constitución. La Constitución lo establece, pero hay un transitorio de esa Constitución que se aplica ahora y que intentar revertir eso conlleva una vulneración. Vamos a los números. No, hay 42. 42. Vamos a los números. Yo quiero los números para preguntarle algo. Siga. 42. 42 de Leonel Fernández. 42. Pero ¿qué sucede? El Partido Revolucionario Moderno tiene 50 legisladoras, ahora aumentó a 51. Con la esposa de Tony. Sí, aumentó a 51. Pero ahí no estamos sumando. Son 93. 93. Pero ahí no estamos sumando el Frente Amplio, Fidel Santana. 94. Ahí no estamos sumando a don Fidelio. 95. Y ahí no estamos sumando a Bersaida del PQDC. 96. Sí. 96. Pero ahí no estamos sumando a Pedro Botello. 97. Ahí no estamos sumando a Hito, que es candidato presidencial. 98. Y que me he encontrado en varias oportunidades con él. Dice que jamás. 98. Pero tampoco estamos contando otras sorpresas que vienen por ahí. O sea, cada día se estrecha más la posibilidad de que los números estén. Esa es la matemática, pero la historia de la República Dominicana dice que ningún presidente que se ha propuesto modificar la Constitución de la República ha fallado en el propósito de modificarla, que no así en ganar las elecciones. Entonces, la historia también cuenta, profesor. Profesor, la historia cuenta. Pero mire lo que yo siempre le he dicho aquí. En el año 2015 llegamos a un acuerdo. La popularidad del compañero Danilo Medina estaba por las nubes. Esa es la realidad. Y llegamos a un acuerdo. Ese acuerdo ha sido denunciado como un atraco. Qué bueno que usted mencionara lo del atraco. Es un atraco. Sí. Qué bueno que usted mencionara lo del atraco. Lo que pasa es que yo estaba ahí y a mí ni a nadie, que lo propuso el compañero Camejo, que fue el que leyó la carta y propuso que 8 años, porque había que darle la oportunidad al compañero Danilo. Él fue el que... Yo pienso que yo no sé cómo los papeles como que se invirtieron. Usted debió ser de los atracadores, entonces. Sí. Usted debió ser de los atracadores. Sí, no, claro. No, el atracante fue él fue el que vino con el asalto. Él fue el que asaltó con una carta ahí en el comité político y fue el que hizo la propuesta. Entonces, aquí se invirtieron los papeles. Pero lo que le quiero decir, bien, se hizo la reforma y llevamos al compañero Danilo Medina, el partido se unió y ganamos de nuevo la presidencia de la República. ¿Qué fue? Ganamos la presidencia de la República. ¿Le está llamando el presidente Fernández? Mínimo. Yo creo que sí. Él dijo, ya está con la Constitución aquí. La Constitución. Usted está como Maduro, que anda con una Constitución chiquita ahí. Pareció inmediatamente a Chávez y a Maduro. La Constitución del 2015. Esta es la del 15. Esta es la del 15, la que tiene el párrafo
el párrafo. Ese párrafo no lo inventamos nosotros. ¿Quién se lo inventó? Ese párrafo salió de la presidencia de la República. No, del presidente. Del presidente de la República. Déjeme ayudarle, profesor. El presidente de la República, y le hace el 127. El 127 de esa constitución le hace. ¿Y por qué ustedes obligaron al presidente de la República a poner eso ahí? No, nadie obligó al presidente de la República. ¿No lo obligaron? No, pues eso fue sí, dice la gente del presidente que había un momento difícil, que para que ustedes pudieran acceder, hubo que hacer cosas. No. No es del juramento el presidente. Sí, respetar. Cada mes, una pregunta. Respetar esta constitución. Otra pregunta, a ver si de vez en cuando podemos hablar. Esto es lo único. Un asunto. Ustedes tienen un discurso muy respetable, político, de respetar la Constitución. Yo difiero del término respetar porque es un tema, la misma Constitución dice ahí cómo se modifica. Sí, claro. Y si ustedes no querían que se modificara, simplemente debieron... Pero déjeme... Fíjese, lo que pasa es que el juego democrático tiene reglas. Está bien, pero tiene límites. Usted decía pero déme un segundo, usted decía aquí frente a una persona, por favor, usted decía aquí frente a una persona, usted decía frente a un compañero muy querido por mí, decía... Usted mismo le decía, yo lo observé bastante bien, con mucha razón usted lo decía. Porque muy bien, que el presidente Danilo Medina lo está haciendo muy bien. Bueno, lo está haciendo muy bien, es verdad, y todos lo reconocemos. Lo está haciendo muy bien. Entonces, en el 24 usted va a venir aquí a decir que el presidente Medina lo está haciendo muy bien, vamos a tener que modificar la Constitución de nuevo. Yo creo eso. Usted lo decía. Sí, yo creo eso. Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Eso. Pero entonces, esto es el pacto jurídico y político social más importante de la nación. Mire, al servicio... Y cada vez que a mí me dé la gana, entonces vamos a cambiarla. Al servicio del proyecto político suyo, usted tiene un grupo de gavilleros, habladores, que vienen diciendo que yo soy reeleccionista. Y yo no estoy en reelección. No, yo lo sé. Ni de este, pero tampoco del suyo. No, de ninguno de los dos. Esa es mi posición. El de nosotros nos está religiendo. Sí, está religiendo. No, diferida, pero está religiendo. No, señor. Diferida, pero está religiendo. 4 veces. Cuarto periodo. Qué bueno que usted me ha dicho eso. ¿Usted sabe por qué? Pero qué bueno que usted me ha dicho eso. Usted me ha dicho eso. Porque el compañero Danilo Medina ha ido 4 veces. Ha ido 4 veces, pero ha ido 4 veces. Fue en el 2000. Leonel le pasó la antorcha. El compañero Leonel Fernández le pasó la antorcha en el 2000. No se pudo. En la primera. Pero también fue en el 2007. Van 2. Y fue en el 2012, y fue en el 2016, van 4. El compañero Leonel Fernández solo ha ido 3, y le ha ganado las 3, pero nunca ha intentado modificar la Constitución para él quedarse. En el 98 usted recuerda que el doctor Joaquín Balaguer le propuso, lo llama y le dice, presidente Leonel Fernández, usted está haciendo una gran gestión de gobierno, vamos a modificar la Constitución. Leonel le dice, doctor Balaguer, yo agradezco su gesto, pero yo no puedo modificar una constitución para yo beneficiarme de esa modificación. Y usted recuerda que Amable Alisti Castro dijo públicamente y salió en primera plana que al presidente de la República se ponga los pantalones para modificar la constitución. Leonel no aceptó. En el año 2011... Profesor, ¿podemos hablar con esa historia ya? Para hacer una pregunta. En la actualidad. Gracias. Sí. Mire, ustedes han hecho una propuesta. Ustedes han reivindicado que la han hecho. Sin embargo, esa propuesta no viene acompañada, y es lo que, por ejemplo, cuando Dani revelaba aquí esto, que era reelección por reelección, ustedes han insistido en que no viene acompañada de una reforma constitucional. Yo le pregunto, ¿hasta qué punto la posición de no vulnerar, entre comillas, la Constitución de la República, le coloca a ustedes en un corset en capacidad de negociar? Porque una cosa es una modificación para habilitar al presidente Medina en la actual coyuntura y otra es para habilitarlo en sentido general. Hay un planteamiento de sectores importantes del comité político que dicen, independientemente de que haya una reelección consecutiva en el 20, al presidente Medina hay que habilitarlo, porque es un activo importante que no debe jubilarse. Sin embargo, ustedes han mantenido un discurso tan cerrado que parecería difícil devolverse y le restaría algún tipo de capacidad negociadora a esa oferta que ustedes hacen, complementarla también con un gran acuerdo que incluye una reforma constitucional habilitante para el presidente de cara al futuro. Que eso tal vez pudiera interesarle a él realmente. Eso pudiera ser una vía para el futuro. ¿Ustedes estarían abiertos a una reforma constitucional así? Pero eso habría que pensarlo mucho más ampliamente, no únicamente con ese objetivo, sino que vamos a hacer una reforma consensuada como fue la del año 2010, que duró 2 años discutiéndose, consensuando con toda la sociedad, 2 años. La reforma
constitucional de toda la historia de República Dominicana, más opinada. Más es decir, que en opinada el de todos los 22, tiempos. más o menos, si ustedes ganan la presidencia en el 22, ustedes lo pudieran modificar. Bueno, no, yo no estoy diciendo, eso lo dice usted, Pero profesor. 2 años más o menos, se va a tomar 2 años. No, eso lo dice usted. Leonel presidente en el 20, y en el Usted habla 22... por la reforma del 10. Lo vamos a estudiar. Vamos estudiando de aquí al 22, a ver si evitamos a Danilo. No, yo no he dicho Profesor, eso. estudiando cualquiera pasa. Profesor, yo no he dicho eso. Yo estoy hablando de la reforma del 2010, que fue una reforma la más opinada, la más consensuada de toda la historia de la República Dominicana. Lo que pasa es, profesor, y yo albergo la esperanza, de que una tercera reelección consecutiva siempre trae problemas. Fíjese lo que sucedió aquí con el doctor Joaquín Balaguer, año 1994. La Constitución de la República no le prohibía al doctor Balaguer reelegirse, no. Intentó una tercera en el 94 y usted sabe lo que pasó. Se produjo una crisis postelectoral que trajo como consecuencia una reforma a la Constitución de la República y les recortaron el periodo presidencial 2 años. En otros países hay experiencia con eso. En Nicaragua, si usted quiere, en Perú, bueno, pero eso es otro tema. Ahora, ¿qué pasa? Siempre son traumáticos. ¿Qué pasa a partir de lo que Oscar... Y lo ha dicho vos, a partir de lo que Oscar le pregunta. Sí. ¿Qué pasa a partir de la pregunta de Oscar? Bueno, este hombre hoy día tiene una cuota de popularidad importante, impresionante para un hombre que va a cumplir 8 años en el gobierno. Claro, eso es verdad. Pero claro, profesor, Entonces, como la tenía Leonel Fernández en el 11, más alta todavía. A ese hombre resulta que con la cuota que tiene en el Congreso, con la cuota de popularidad que tiene en su partido, a ese ciudadano, dice Monchi Fadul, dice Francisco Javier, dice Ventura Camejo y otro grupo del comité político, le está impedido volver a aspirar a ser candidato a la presidencia. Es el único ciudadano de la República Dominicana. No es el único, profesor. Sí, porque los guardias son guardias y después que dejan de ser guardias pueden serlo. No, los guardias no los guardias. ¿A quién más? Dígame uno. Todo el que no tenga 30 años de edad. Pero lo va a tener. El que no tiene 30, si no se muere, lo va a tener. Por ejemplo, el guardia cuando tenga 10 años puede aspirar. El nieto de Trujillo que anda aspirando a la presidencia no puede ser. Porque no es ciudadano dominicano, no cumple con eso. Sí, entonces yo estoy hablando de ciudadano dominicano. El único ciudadano dominicano que nació en República Dominicana es Danilo Medina. Y cumple con todos los requisitos para ser presidente. Y no puede serlo él. Óigame, el único. Pero espérese, eso nadie le mandó a ponerse en la Constitución. Pero es una realidad. Porque el compañero Danilo Medina siempre, yo soy amigo. Y usted no le ofrecen un bajadero para eso. Yo soy amigo del presidente, hermano del presidente de la República, Danilo Medina. ¿A usted como Sandoval? Cuando Sandoval dice este hermano mío, ¿lo quiere matar? No. Ese es su hermano, el presidente. Lo que le quiero decir es que siempre él fue partícipe de ese tipo. Ese modelo. De ese modelo, del modelo norteamericano. Leonel también. Siempre. Y Leonel también. Era. Sí. Hasta que le toca a él. No. ¿Y la modificó en el 10 para qué? No. Esa fue una modificación integral. Sí. Incluso le voy a aclarar algo aquí. Hay algo que debe quedar claro frente al país. Quien propone el modelo brasileño para llegar al acuerdo consensuado, porque sin los votos del PRD no había reforma, quien lo propone es el ingeniero Miguel Vargas, que dice que por unos asuntos de principios y sobre todo haciendo honor a la memoria del doctor José Francisco Peña Gómez, él por principio era antirreeleccionista. Lo que estaba era el modelo norteamericano que lo había establecido la reforma del año 2002 que hizo el ingeniero Hipólito Mejía. Y que jubilaba a Leonel. Pero no había problemas. El problema estuvo ahí. El ingeniero Miguel Vargas, mi amigo, hace la propuesta. Dice, no puede haber reelección consecutiva. Yo prefiero el modelo brasileño. Y ahí no fue una propuesta de Leonel Fernández, vamos a estar claros, es una propuesta del ingeniero Miguel Vargas. Y obviamente para lograr los votos, para que pasara la reforma integral, la reforma más democrática, más abierta, más participativa que se ha hecho en República Dominicana, hubo que llegar a ese acuerdo con Miguel y ahí es que se introduce el asunto del modelo brasileño. Pasa un periodo. Son 8 años y uno. Exacto, pero el asunto es que se buscó esa fórmula, pero no tuvo que ver absolutamente nada con el compañero Leonel Fernández. Eso se iba a quedar como estaba. Y el compañero Leonel Fernández no podía volver más y punto. Lo que pasa es que hay que aclarar la cosa. Finalmente no es posible que se pueda acordar, no ha tratado el equipo de Fernández, que se pueda acordar la modificación de la Constitución de la República para habilitar a Medina en un momento antes de la celebración de las elecciones presidenciales del 20. Bueno, lo que le digo, de eso no se ha hablado y además es que
Es que la Constitución tenemos... Es que la Constitución... En 2 años, Óigame. El 22. En el 22. En los Estados Unidos, óigame bien, en los Estados Unidos, la Constitución de la República no prohibía la reelección. Y se inició una costumbre, comenzando por George Washington, como primer presidente de los Estados Unidos, que eran 2 periodos y nunca más. ¿Usted sabe cuándo se perdió esa costumbre, esa regla no escrita en la Constitución? Cuando llega a la presidencia de la República de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que se reeligió, había un periodo especial en Estados Unidos porque estaba la Segunda Guerra Mundial. Ajá, y como la Constitución no se lo impedía, fue a un 3er periodo y después volvió a un 4º. Ahora bien, ¿qué pasó a partir de ahí? Él no completó el 4º periodo, murió a los 2 años. A los 3 meses. A los 3 meses de ganar. 4 meses después de juramentar. Sí, era un presidente inmensamente popular. Ahora, ¿qué pasó? A partir de ahí, los Estados Unidos se provocó la 22ª enmienda. Y entonces sí lo establecieron como regla 30 segundos, constitucional. 30 segundos nos quedan. Aquí dijo Gonzalo Castillo hace poco que el país está en guerra y eso amerita una reelección del presidente de la República, hay que modificar la Constitución. Oscar le preguntó, ¿estamos en guerra? Dice, sí, aquí estamos librando una guerra económica. ¿Usted qué piensa? Aquí estamos en paz, como nunca antes. Ah, Aquí no, está viviendo un clima de paz. Profesor, gracias por acompañarnos. Y tendremos al compañero Leonel Fernández como presidente de la República a partir del 16. 8 años más. No, Y después hablamos. No, eso no. ¿No son 8? Eso no. ¿Y por qué no? No. No diga cosas que después va a tener que recoger No, aquí. digo yo. Le hago una advertencia sana. Yo no soy predigitador. Ah, bueno. Yo no soy Usted acaba de decir que va a ser presidente en el 20. Ah, Y no, en el 20 entonces sí. usted hasta el 20 llega a su visión. En el 20 sí. Profesor, gracias por acompañarnos. Radamés Gracias, profesor. Jiménez, Gracias a ustedes. miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. A ustedes, gracias por estar con nosotros hasta esta hora. Mañana estamos de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.